Somos 9 nada más, somos poquito. Sí, ya deben estar por conectarse los que faltan. Bueno, porque es un tema nuevo que quería que estuvieran la mayor parte. Grábame, Martín. Bueno, Para que les quede, porque si no, no les va a quedar y esto que voy a dar es complejo. Cuesta entender, bueno, vos lo sabés, vos hiciste el trabajo práctico de esto, así que, así es. pero no lo voy a usar por ahora. Bueno. Seguimos 9 nomás. Sí, falta Tacone que tiene que estar por llegar, porque ya sale a las 5 de trabajar, así que debería estar llegando. Y los demás no sé. Lástima que perdemos mucho tiempo. Mm. Bueno, grabá y yo arranco. Bueno. Perfecto. No veo el símbolo de grabando. No, lo está grabando en realidad Rivadeneira, que lo hace con un programa externo, así que no se preocupe. Bueno, listo. Bueno, chicos, entramos a un punto complejo de Deme un entender. segundo, profesor. Si me puede esperar que no estoy encontrando dónde quedamos la semana pasada. Acá. Sí. Continúe. Reacción lateral del pistón. Sí, acá encontré la hoja. Bueno, pero ya está. Ahora entramos en otra parte de la unidad. Esa parte de la reacción lateral del pistón, según vimos en primer año, se puede modificar desplazando el cigüeñal hacia la zona de mayor presión. En construcciones, hay construcciones que se hacen así, con el cigüeñal que no está perpendicular al pistón, sino que está desplazado unos grados hacia la zona de mayor presión. Ese es un método que se utiliza para cambiar la velocidad. Y otra cosa es el inclinar los motores con el lado de compresión abajo, para que, quedando la expansión arriba, reste la gravedad. Serían motores inclinados. Bueno, tenemos 10. Bien. Voy a hacer una reseña para entrar en materia. Esto es más que nada para entenderlo. Nosotros escuchamos las cosas que escuchamos porque hay una onda de presión de aire sobre el tímpano. ¿Lo sabían a eso? Sí, escuchamos las vibraciones del aire. Si tenemos vacío, no escuchamos nada. Más en el celular, si le tapan la salida, no escuchamos nada. Quiere decir que no hay una forma de moverse no hay una manera de escuchar si no es por movimiento del aire. Y hay cantidad de movimientos del aire, pero muchísimos. El aire se manifiesta como si fuera un líquido, como el agua. Si yo empujo agua, las moléculas de agua se montan una sobre otra y después caen y se queda lo que se llama onda. El aire también se comporta así. Por eso hay una cantidad de sonidos que nos llegan a los oídos, que cuando ya somos más viejitos no llegan todas las frecuencias, porque se endurece tanto el tímpano que ya no recibe cierta frecuencia. ¿Hasta ahí va? Quiere decir que todos los cuerpos se mueven, se vibran. O sea, cuando se cae una bolita al piso, sentimos un ruido, es porque en ese momento hubo una pequeña deformación imperceptible, pero esa deformación se transportó al aire y el aire la mandó a los oídos. Y así las cubiertas de los autos que pasan por la calle, las bocinas, los aviones, siempre llega por ondas que vienen transmitidas por un movimiento de algo. Esto nos lleva a pensar que todos los cuerpos vibran, todos, una piedra, todos vibran, pero con distinta frecuencia, por supuesto, a veces se siente, a veces no se siente.
¿Bien hasta acá? Sí, sí. Esa onda de aire se ve influenciada por el movimiento de la pieza que lo movió. Quiere decir que el aire se mueve, pero a su vez va a responder a cómo se flexionó esa pieza. Y eso va a dar una componente de la que dio la pieza que se golpeó, que se hizo ruido, que generó el movimiento, y la del aire, y esa es la que vamos a interpretar. Son tantos que son difíciles poder enumerarlos, pero el ser humano ha logrado, con su existencia, poder llegar a identificar muchos de esos sonidos. Por ejemplo, solamente por ejemplo, si escuchamos de noche una canilla que gotea, sabemos que es una gota de aire, una gota de agua. Y si escuchamos un chorrito, ya sabemos que es un chorrito de agua. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se acostumbró a separar las frecuencias. Si escuchamos un martillazo es una cosa, si escuchamos tirar un ladrillo es otra, escuchamos un choque es una cosa. Todo tiene distinto. Y el cerebro humano nos enseñó a entender mucho de estos elementos que excitan nuestro tímpano. Pero es imposible saber todos los cuerpos cómo se mueven. Imposible. Bien. ¿A dónde nos lleva esto? En que el sistema que tenemos en un motor tiene un montón de partes que vibran. Porque está el cuerpo del motor, la culata, todo tiene vibración, todo diferente. Por eso los motores hacen ruido, porque la explosión se transmite a las paredes al cilindro, el cilindro a las culatas, y ese es el ruido que escuchamos del motor. Que los fabricantes tratan de que no se escuche silenciando la zona donde está guardado el motor, poniéndole algunas aislaciones, mantas, pegándole aislación en la tapa del capó. ¿Alguna pregunta hasta acá? El perro me pregunta, sí. Pero no conozco el idioma perro. No, es acá mi barrio, profe. Se están mordiendo. Profe, una pregunta. ¿Se busca aislar todos los tipos de sonido o hay algunos que no en los motores? No, vamos a ponerlo en claro. Los motores nuestros no aislamos ningún sonido. Yo les cuento cómo es la situación. Les dije que era una entrada de todo esto, una explicación. En los automóviles, para que sean tan silenciosos, tienen un montón de elementos para que no se transmita esa vibración al aire y no escuchemos el motor. Inclusive se ponen silenciadores, 2, 3, varios, para bajar la presión, para que no se escuche el ruido. Ustedes acuérdense que habíamos dicho que el sonido del escape es la fricción de aire a presión contra el aire quieto que está en la atmósfera. ¿Se acuerdan? Lo mismo en primer año. Bien. Nosotros no vamos a ir a la parte de sonido porque esto no nos interesa, pero sí nos sirvió para entender que todos los cuerpos vibran. ¿Qué se usan los amortiguadores? Solarino, ¿por qué no seguís la clase y después vamos a llegar a lo que tengamos que llegar? Estás entrando a una situación totalmente lejana de lo que estoy haciendo. ¿Me seguís vos o está en otra cosa? Sí, estaba siguiendo, solamente que me estaba planteando... Pero no podés pedir cómo voy a amortiguar, que es la última parte de la unidad. Estamos hablando cómo se genera la vibración, estamos en la primera parte y me preguntás, y los amortiguadores es el final del programa. No entra acá todavía, no va a entrar acá ni va a entrar por 2 o 3 clases. Bueno. Primero hay que interpretar qué es una vibración. Yo te pregunto, vos que me preguntás, ¿sabés lo que es una vibración? Como dijo usted, son las vibraciones que se van desplazando de alguna fuerza o de algún... Sí, la vibración de cómo se va desplazando una fuerza o una presión contra alguna superficie. En realidad no es nada de lo que dije, no es nada de lo que dije. Yo dije que los cuerpos vibran y empujan el aire. El aire llega a nuestros oídos y marca una sensibilidad que nosotros percibimos. Sí. ¿Quién vibró? Vibró el cuerpo. Ahora vamos a analizar cómo es la vibración. ¿Cómo vibran los cuerpos?
no te adelantes porque te metes, vos tenés esa particularidad con el trabajo práctico y hiciste lo mismo, te metés en cosas que no conocés y la enredás porque no aprendés. A mí me interesa que aprendas. Bueno, sigamos. Esto en los motores se dan en muchísimas formas. Se dan en formas que son respuestas a distintas excitaciones externas o internas del motor. Por ejemplo, un motor montado en un buque va a tener una primera reacción, que es la reacción lateral del pistón, que lo empuja contra el costado. Esa es una de las fuerzas. Pero además, ese motor va a estar moviéndose en el buque por todo ese sistema que tiene de bielas y cigüeñal, tiende a querer salirse del lugar donde está estacionado. Entonces hace muchas cosas. Gira a los costados, hace un momento de vaivén a los costados, se llama virada, cabecea de arriba abajo y tiende a rotar. Tiene muchos movimientos. Cada uno de esos movimientos que son perceptibles de alguna manera, los ingenieros han tratado de mejorarlo. Y desde la época que yo navegaba ahora se han incorporado unas cuantas cosas que ya las vamos a ver más adelante. Pero para esto tenemos que interpretar qué es una vibración. ¿Qué representa una vibración? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos una pieza metálica, o de goma, o de madera, o lo que queramos, que está asegurada a una base. Bien, esta pieza, si nosotros la presionamos, va a tratar de tomar esta posición. Pero, si la soltamos, la pieza va a volver y no se va a quedar en la zona donde estaba de equilibrio, sino con la inercia se va a volver hacia el otro lado. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Si yo pudiera graficar, poniendo tiempo acá, y acá tomo un punto de esto cualquiera, acá lo tomo arriba abajo, voy a ver que cuando lo empujo sale de la posición estable, 0, se arrima hacia arriba hasta que lo suelto. Cuando lo suelto vuelve, pasa por el centro y después retorna con flexibilidad a la posición principal, que a veces es inmediata y otras veces no, porque si tiene mucha inercia va y viene varias veces. Si tiene mucha masa y la moví, con ese juego va a oscilar. Entonces, en el eje de ordenadas, ¿qué es lo que iría? El desplazamiento. La altura de la onda, amplitud. Y esta es la base que corta el eje de equilibrio, frecuencia. No se entiende nada. Sí, las características de la onda que nos habían explicado antes en otras materias. Bueno, yo explico lo que yo necesito. El tema pasa porque una cosa es explicar algo directamente y otra cosa es darle el sentido que tiene. Pues yo daba algún tiempo física y decía, bueno, esta es la frecuencia, esta es la amplitud y ya está.
y la gente te queda mirando. Yo quiero que sepan de dónde viene eso. A eso apunto. Yo no sé si se lo explicaron así. No, nos explicaron las características que tiene una onda y no, el sentido físico se va dando dependiendo del fenómeno que esté pasando. Por eso digo, yo les doy para que estén perfectamente ubicados en el origen de la onda y cómo se mide. Si esto va y viene, sigue yendo hasta que se para varias veces, porque la masa es muy grande, me voy a encontrar que esto va a ir bajando y se forma una sinusoidal amortiguada. Suponiendo que deje de aplicarse la fuerza. Por supuesto, yo dije que lo explico una sola vez. Estate atento, por favor. Se aplica una vez y se suelta, dije. Si no, no vuelve. Ya estás metiéndote otra vez en otro campo. Aplico y suelto. Punto. Se acabó. Ya está. Estamos analizando eso. No estamos analizando otra cosa que se llama resonancia. No estamos ahí todavía. ¿Me seguís? Profesor. No te adelantes, porque cuando te adelantás, lo único que haces es crear confusión para todos y vos mismo después no vas a saber dónde diablo está, porque estás preguntando cosas mezcladas, ¿te das cuenta? Vos escuchás. Sí, termina siendo una ensalada. Después asociás todo lo que aprendiste con lo que sabés, y todo, y lo asociás y sacás una conclusión. ¿Hasta acá todo entendieron? Si no, lo explico de nuevo. Sí. ¿Entendido? ¿Se entendió? O sea, cualquier cuerpo que yo empujo, se mueve, va y viene hasta que se para. Ahí vamos a tener una primera explicación. ¿Cuánto va y viene? Va a depender del cuerpo, material del cuerpo, tipo de forma y tipo de excitación. Si yo en la primera entrada, en vez de hacerlo ir hasta acá, lo voy a ir hasta acá, la respuesta va a ser así, esto va a ser la curva más grande. Porque cambié la excitación. La excitación es el hecho de hacer algo para que cambie de su posición de equilibrio. Vamos hasta acá. Veo que están escribiendo, me parece bárbaro, porque la grabación jamás la escuchan. Tuve sorpresa con tercer año con un montón de cosas que le mandé y no la leyeron, y me agarré una linda bronca ayer. Cuando estén con el OK, me ponen el dedito, la manito, así yo veo quiénes terminaron, quiénes no terminaron. Y los que, con la manito en la computadora veo mejor, porque los que no los veo, no sé. Profe, ¿qué dice al final de la onda? Arriba dice amplitud y abajo. Frecuencia. Esto yo puse tiempo, frecuencia. Las veces que corta la onda en el eje de la abscisa. Gracias. La amplitud va a cambiar de acuerdo a la forma del cuerpo. O sea, si yo lo empujo de acá es una cosa, pero si lo empujo de acá es otra cosa. Voy a tener una deformación media rara, pero va a ser lo mismo, va a ir y venir. Lo que pasa es que va a cambiar la amplitud porque el cuerpo tiene geométricamente más reacción a la excitación. Lo empujo así, no es lo mismo si lo empujo así. Y acá entra algo muy discutido. Muchos libros lo tienen bien, otros libros lo interpretan mal. Todos los cuerpos tienen una vibración natural. Hay muchos libros que dicen que tienen diferentes vibraciones naturales. Yo estimo que tienen una sola vibración natural, que depende de su cuerpo, depende de su material y depende de su forma.
Como dijo profe, dependen de su la última parte. De forma. Natural. Se llama frecuencia natural. Yo tengo una campana, por ejemplo, la toco, se dice tañir, hago tañir la campana en el aire, escucho un sonido, que si lo puedo graficar me va a dar cierta forma. Pero si esa campana la pongo en el agua y la golpeo, me va a dar un sonido amortiguado. Pero es la misma frecuencia, porque es el mismo material, la misma campana que va a reaccionar igual, con la amortiguación que le va a producir el agua. Esto salió en una charla de profe cuando un día tocamos este tema y yo di el ejemplo de la campana y dijo, ay, no se me había ocurrido eso. Digo, bueno, ahí tenés, porque era uno de los que me decía que había un montón de frecuencias naturales. Digo, no, es una sola, va a cambiar la amplitud. Ahora, si vos me decís que el tamaño de la amplitud ya me cambia la frecuencia, bueno, está bien, no es la frecuencia, me cambia la amplitud. ¿Se entiende hasta acá? Esto pónganselo en claro porque los libros son confusos, son todas traducciones de inglés, todos los ingenieros les gusta poner ecuaciones, fórmulas, hablar de un montón de cosas, y en realidad pocos saben de la realidad de lo que se está hablando. Yo he hablado con otros colegas y veo que, le digo, estás meando fuera del tarro. ¿Hasta acá la tienen clara, chicos? Sí, profe. Sí. Entonces tenemos una reacción y una acción. La acción se llama excitación. Y la respuesta está vinculada al material. Estamos hasta acá. Sí, sí. Las vibraciones tienen la particularidad que viajan entre todas las partes. O sea, dos partes en contacto, una vibra, le transmite esa variación de vibración a la que está en contacto. O sea, nunca se logran sacar del todo, sino que se van amortiguando en la distancia y en el tiempo. Es como si pongo un sonido en el mar, como hacen las ballenas que hacen un sonido, y se escucha a cierta distancia, pero no se escucha todo el mar. Que ahí también tengo mis serias dificultades en aceptar lo que me dicen, de que la ballena escucha por varios kilómetros y que el tiburón huele sangre a kilómetros. Eso, perdónenme la palabra, es una boludez. Pero hoy día todo el mundo, como tiene acceso a internet y a escribir, cualquiera pone cualquier cosa. Por ejemplo, lo de la sangre del tiburón, que siente la sangre. Ustedes saben que los inodoros, es un invento inglés, tienen agua siempre adentro. ¿Saben por qué tienen agua? Se llama trampa de olor, porque si no, de la cañería que va a la cloaca, el olor pasaría y se haría insostenible, como era en el medioevo, o en el siglo XV, XVI. Se inventó la trampa de olor, que es agua. Así que si el agua no deja pasar el olor y cae una gota de sangre en el mar, no me digan boludeces, que me va a decir que el tiburón la siente a un kilómetro, pero es una pavada, es una estupidez. Pero de eso está lleno. Mire, yo me paso leyendo todo tipo de artículos científicos y cada nabo, no puedo creer. Ayer escuché una periodista que decía que Santa Fe tenía 400.000 millones de habitantes. Digo, la puta que la parió, ¿qué tiene en la cabeza esta? O hablar de potencia eléctrica, que dice, tiene una potencia eléctrica de 5.000 volts. Profesor, entonces si es
así los inodoros que son a vacío deben tener un olor mucho más considerable que un inodoro normal de casa, ¿no? Claro, Las cañerías. en el interior hay mucho, debes haberlo visto, porque yo lo viví. Se llamaba la letrina. La letrina era un agujero que iba derecho al pozo y arriba se ponía una caja, un cajón, donde uno se sentaba o se ponía en cuclilla. Se llamaba baño a la turca. Pozo negro se le dice. Bueno, el pozo que recibe todo es el pozo negro. Y esa letrina tenía un olor infernal. Que para ciertas cosas uno le da poca bola al tema. Bueno, los baños de la náutica son parecidos igual. Eso porque está sucio. Cuando hay un exceso, ya el agua no puede trampear nada. Pero entienden un poco cómo es todo este proceso científico. Bien. La evolución de la letrina sería más o menos los baños que todavía se llegan a ver en estaciones de servicio ruteras, ¿no? Que son el hueco ese que está en la parte donde diría el inodoro. Claro, eso se llama baño a la turca, se llama eso. Donde uno se hace las necesidades en cuclilla. Sí. Ahora, ¿por qué hay necesidad de, eso se llama cúbito dorsal, esa posición? ¿Por qué se usa la posición cúbito dorsal? Podría ser acostado, se podría haber inventado otra cosa. Siempre es cúbito dorsal, ya sea agachado, sentado en inodoro. Y seguramente debe ser que es la mejor forma de evacuar en el cuerpo humano, ¿no? No sé, Claro, no la tengo investigada. El intestino grueso, que está en el abdomen abajo, llega a tener una posición que presiona todo hacia abajo y puede desagotar por su válvula, que es el esfínter. Entonces, a veces no hay voluntad, se sientan y la voluntad volvió. Y dice, pero ¿qué pasó? Pero en realidad es porque el cuerpo adoptó una posición fisionómica que permite la evacuación. Esto que parece una pelotudez, tiene mucho que ver. Nosotros a bordo estamos encargados de todo el sistema sanitario, de todos los baños del buque. Eso es de máquina. Ahora los baños cada historia de eso. ¿Cómo? Escuché cada historia de eso. Sí, pasan muchas cosas. Lo primero que le pasa a los pilotines es que se bañan con aguas hervidas. Casi siempre, porque le dice de andar a limpiar el invierdómetro, no cumplen con ciertas pautas y cuando lo abren se les viene encima todos los restos que están ahí de agua negra. Es el bautismo del maquinista ese. No sé, por ahí sí, por ahí no. ¿Por qué se llaman aguas negras? Esto viene para el maquinista, ¿eh? Ustedes nunca vieron, o sí deben haber visto en la calle, por ejemplo, que hay un sendero de agua que pierde y no sabemos dónde es y tiene olor y está negra el agua. Sí. Cuando se rompe una cañería. Sí, depende si es de agua o no. Si es de agua servida, sí. Sale agua negra, es negra el agua. ¿Por qué es negra? Está llena de bacterias que transforman los residuos de lo que pueda haber en un resultado que genera ese sistema de respuesta negra. O sea, sería la deposición de las bacterias. Que esas hay que alimentarlas. Generalmente a bordo hay bacterias para alimentar los baños, los equipos. Una manera de mantener bacterias es en la cocina, dejar que vayan pequeñas partes de alimento por la cañería, porque eso alimenta las bacterias. Si usted pone mucha lavandina, termina matando las bacterias y va a salir un olor tremendo. En cambio, mientras están las bacterias, van a ir fagocitando todo ese alimento y va a dar por resultado un agua negra. Esas aguas negras se tienen que tratar, no se pueden tirar al mar. En la época mía todo se tiraba al mar, pero ahora ya no. A partir del año... Ya en el 50 tenían los barcos que traían equipo, pero nadie lo usaba. Pero ya en el 70 se empezó a exigir el tratamiento de las aguas negras. Entonces hay que hacer un tratamiento mediante una serie de piletas
que se va pasando y se le incorpora cloro para dejarla no potable, transparente y que no esté contaminada, y de esa manera poder arrojarla al mar. Ese sistema de purificación lo tienen que mantener. Ustedes tienen que estar dando una materia de eso ahora. Ah, no, el tercero. Bueno. Bien, cada tema tiene para dar. Y el inodoro tomó la forma que tomó de la nobleza. En realidad los romanos fueron los primeros. Los romanos tenían un ambiente que era un gran mármol con agujeros, se sentaban uno al lado del otro y conversaban. Y ahí tenía la parte del detrito pesado, iba afuera y caía afuera de los castillos. Y, profesor, para limpiarse, ¿no era que tenían un palo con una especie de esponja en la punta? Que era el palo que usaban todos, nada más que después se dejaba en una parte que se limpiaba. Así es. Y después los romanos, además de eso, la parte delantera de ese inodoro, yo los vi en Roma, no, los vi en Venecia, me parece, en Pompeya. Tienen un canal donde juntaban la orina, porque la orina la utilizaban para hacer vidrio. Se está por cortar. Sí. Hacemos otro bloque. Es más, todas las rutas que habían hecho los romanos, acuérdense que hay un dicho que decía todos los caminos conducen a Roma, en realidad era así, eran caminos de piedra que llevaban todo a Roma, porque Roma era la capital del reino. Ahora, capital del imperio. ¿Qué pasó? Después que cayó el imperio romano, en el año 400, 500, se fue diluyendo, y como siempre, la gente empezó a desarmar los caminos y usar las piedras para hacer casas. Entonces todos los caminos que llevaban a Roma desaparecieron. Queda algún poquito en la vía Apia, en Roma, no queda casi nada. Bien, esa época oscura, los reyes, que seguían siendo nobles por herencia, porque eran los descendientes de los romanos, tenían, eso si viajan por el mundo, van a museos en Francia, van a ver que los reyes tenían un sillón con apoyabrazo, con todo, y tenían un sillón con una tabla. La tabla después se levantaba y quedaba un agujero, así que el rey podía hacerlo y todo lo que hacía su desecho iban a una que se llama, le decimos pelela, es un recipiente con manija que el personal de servicio tenía que sacar. Y eso duró hasta que vino la parte de Inglaterra, la revolución industrial, el invento del inodoro y cambió todo lo que conocemos hasta ahora. Lo que pasa es que siguió avanzando mucho, pero se frenó en algunas cosas. Por ejemplo, el bidet no es de uso internacional, es de muy pocos lugares en el mundo. Porque los políticos decían que era abortivo y había que evitarlo. Y así que en Estados Unidos, raro que encuentren bidet. Todo de limpieza en seco. Bien. A bordo no siempre hay bidet, ¿eh? No me digas. Los buques vienen de afuera y afuera no hay Gómez me bidet. estuvo comentando, se andaba quejando de eso. ¿Quién? Gómez. Uno que está No, en no Argentina, sí. Claro, Se estaba quejando que no tenía bidet. claro. Para el que lo necesita, yo soy un tipo de bidet. Hay tipos que son de bidet y otros que no. Por ejemplo, hay gente que cuando viaja se lleva una manguerita para acomodar en un pico y usar agua de la canilla. Y esto lo va a ver en los países árabes. Cuando ustedes van a ver un espectáculo público en los países árabes, inclusive los países que tienen Buda, de religión, el budismo, tienen baños, todos tienen una manguera con una canilla. Todos. Porque una de las cosas que tiene esta religión, la religión maometana o el budismo, es que el cuerpo tiene que estar puro, tanto que antes de entrar al templo se tienen que lavar los pies y las manos. Al lado de los templos hay una serie de canillas y ahí se sientan todos, después hay que sacarse los zapatos. Bueno, esto es una cuestión de religión, porque dice que tiene que estar puro. Es más, los
indios, muchos son budistas, otros no, tienen muchos dioses los indios, ellos tienen una mano que es la mano perdedora o la pecadora, y una mano para comer. Creo que la para comer es la izquierda y la otra es para hacerse los aseos personales. Miren las cosas que hay que ver cuando uno entra a viajar por el mundo. Hay mucho para ver, mucho para ver. Bueno, como veo que cada vez están viajando más por el mundo, me gusta alertarlos, ponerlos en onda. Y hay mucho para ver, mucho para ver. La historia del mundo es impresionante. Bien, volvamos a la esencia de esto. Tenemos las vibraciones. Estas vibraciones hacen entonces que los cuerpos de a bordo se muevan. El motor del buque, ya dije, guiña, trepa, gira, hace de todo un poco. Eso que hace, hay que tratar de compensarlo de alguna manera y se busca ponerle determinados dispositivos que amortigüen esos movimientos. Antiguamente se los fijaba con unos style desde el lateral del motor al casco, fijo, firme, pero terminaba transmitiendo mucha vibración al casco, porque hacía solidario el transporte de la vibración. Hay buques que no tienen esto, los buques más nuevos todos tienen. ¿Qué hicieron después? Como esto era tan prohibitivo, porque a fin de cuentas vibraba todo el buque, la camareta, los camarotes, todo, pusieron dos piezas con fricción, o sea, una ensaltaba en la otra y tenían fricción. Y de acuerdo a esa presión de fricción, se hacía que no transportara todo al casco, sino que lo transformara en fricción. Y esa parte terminaba calentándose por la fricción. Y había otro problema, había que tener en cuenta la dilatación, porque cuando se hace el buque está todo frío, pero cuando empieza a funcionar el motor está más caliente que el resto de la sala de máquina. Quiere decir que va a empujar milímetros el motor hacia un determinado lugar. Y ahí hay que poner una parte que absorba la dilatación. Ese de fricción absorbía la dilatación. O sea que tenía dos funciones. Es un material. Sí. Sí, de alguna manera son dos funciones. Sí. Posteriormente se le puso un cilindro que estaba adentro de otro cilindro con un resorte adentro para que trabajara como un amortiguador. Ahí llegamos, Solarino. Que trabajaba como un amortiguador con los resortes. Entonces es algo que se mueve como si fuera un pistón con un resorte adentro que une. Pues son dos cilindros con un resorte adentro. Son dos tachos. Así. Como esto... Profe, una pregunta. Sí, dale. ¿Cuál sería la diferencia más importante entre un amortiguador así con resorte? ¿Vio los amortiguadores de las ruedas de adelante de las motos? Que son así dos cilindros, pero dentro hay aceite. Son barrales. ¿Sí?
Hay varias cosas. La respuesta a la frecuencia va a cambiar de acuerdo a cómo sea la excitación. Si un motor funciona a cierto ritmo, va a trabajar de una manera, y si cambia la maniobra o va más despacio, va a figurar de otra manera, porque la excitación va a cambiar. Entonces lo que sucede es que se descubre que el resorte no agarra toda la gama de vibración que sería necesaria, para lo cual se le agrega aceite. En realidad se le agrega un disco, tiene el resorte igual, pero tiene aceite con perforaciones, un disco con perforaciones. Y ahora hay una retención hidráulica, un freno hidráulico que va cambiando. En sí ese vendría a ser mejor porque abarca más frecuencias naturales. Más frecuencias de todo tipo, no solo naturales, porque las que van ahí son el conjunto de frecuencias. Es otro tema, es otra cosa. Ahí va un montón de vibraciones, todas sumadas en una. Y como se descubrió que hay ciertas gamas que no funcionan del todo efectivas, ciertas frecuencias que son muy rápidas, se intentó hacer una cosa distinta, que es ponerle una cámara de gas. Porque el gas también trabaja como un resorte. ¿Se acuerdan de la válvula de escape con aire, la hidroneumática? El aire hace de resorte. Bueno, acá se le puso gas para que haga ese trabajo. Se le pone nitrógeno. Y los últimos modelos que estuve leyendo traen mezclado el gas con el aceite. Eso no lo vi todavía a bordo, pero ya estuve leyendo. A bordo sí tienen un botelloncito pequeño, tipo como un extinguidor, pero es un botellón de gas acoplado al amortiguador. Y eso toma más gamas, toma las gamas bajas y las gamas altas. Para asociar ideas, pensemos que los automóviles nuevos de alta gama ahora traen amortiguadores hidráulico y con gas. Y eso es porque cuando funciona en la ciudad tiene que amortiguar de una manera, y cuando funciona en ruta tiene que amortiguar de otra manera. Entonces para cada cosa tiene su fluido. ¿Y sabe por qué se usa el nitrógeno y no aire común? La densidad. No sé exactamente por qué. ¿Será porque es más frío? No creo. Debe ser distinta respuesta a la frecuencia. Porque el nitrógeno no es que vaya frío. El nitrógeno va natural, sale de botellón y entra ahí y se acabó. No es nitrógeno frío. Pero debe tener alguna razón, yo no la sé, para usar nitrógeno en lugar de aire, no lo sé. Por ahí es menos propenso a altas temperaturas por la compresión, ¿no? Porque últimamente también lo que se usa es que inflan las gomas con nitrógeno también. Sí, ese es un camelo de las casas de gomas, de la gomería. Eso es una estupidez. Los únicos que tendrían que ponerle nitrógeno a las gomas son los aviones. De ahí lo copiaron y se lo ponen, pero no tiene que ver. Eso es porque el avión, cuando toca, si revienta un neumático y salta el oxígeno que estuviera la goma inflada, puede alcanzar los tubos de los reactores y va a alimentar el fuego en forma inesperada. Por eso se les puso nitrógeno. Pero los aviones, ahora las gomerías ponen con nitrógeno, no, pelotudeces. No tiene sentido. Ustedes no se olviden de lo siguiente, todo el ámbito técnico está rodeado de aves de rapiña para hacer un mango. Esto ténganlo presente, porque los barcos dejan mucha plata. Yo tuve taller naval, así que conozco el asunto al pelo. Las cosas que me cobraban por los repuestos, pero esto es un fierro, ¿qué me va a cobrar esto? No, pero es para un buque. Entonces hay un montón de gente que se prende ofreciendo cosas. Algunas salen bien y otras salen mal. Cuando vinieron por primera vez a mi buque, los de Streamline, ese filtro que son velas con anillos de papel que vimos en primer año, metidas en una caja, ¿se acuerdan de eso? Sí. Sí. Bueno, eso
Eso lo hicieron primero con arandelas de papel, con velas, eran como 20 velas, en un tacho, me acuerdo todavía era azul, y vinieron a mi buque, y la Elma me dijo, atiéndalo y vea cómo funciona. Y los atendí, vi cómo funcionaba, estaba bien. O sea, filtra, después uno le puede invertir la presión y se limpian las velas. Bueno, hoy son los filtros más comunes para aceite y ya no tienen velas de ese tipo, sino tienen mallas de metal. Son automáticos, giran, cada vez que hay un momento van cambiando. Y trabajan automáticamente para soplar y todo eso. Quiere decir que algunas avanzaron y otras no tanto. Después hubo algunos que tenían un poco de idea, pero no andaban. Si ustedes entran en Google y buscan Dr. Lanto, a ver que está en Estados Unidos, Dr. Lanto, es un especialista en química de aceites. Y él me decía, él venía a hablar conmigo cuando yo ya estaba en FIA, me decía, yo te puedo decir cómo es el desgaste del motor en función de lo que analizo el aceite. Y yo le dije, bueno, me parece bárbaro, pero tengo mis serias dudas. Bueno, se hizo tan famoso que ahora la mayor parte de las empresas de naviera le piden la certificación del Lanto para los aceites. Pero yo tengo mis dudas al respecto. ¿Experto en lubricantes, dice, profesor? ¿Cómo? ¿Experto en lubricantes, dice? Sí, era químico. Sí, por acá lo encontré. ¿Está ahí? ¿Lo encontraste? Sí. Bueno, ese era un muchacho joven como yo, y charlábamos y discutíamos. Bueno, hoy se proyectó y está allá arriba, se instaló en Estados Unidos. Y bueno, agarró a toda la vaca. Todos los buques, los armadores le piden los certificados al Lanto. Medio relativo. Se terminó en un control de aceite más que nada, porque lo de gaste, medio raro. Es más, en lubricación, los aceites cualquiera puede andar. Cualquier aceite puede andar. El punto es que le agregan aditivos para mejorar tal o cual cosa. Y a veces esos aditivos que agregan prueba y error no son tan buenos. Por ejemplo, Bardal, que también me vino a ver en esa época para que le buscáramos certificar Bardal para FIA, descubrimos que Bardal oxidaba el motor por dentro. Tuvo que cambiar la fórmula. Lo atacaba con los productos que le ponía. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente. Cuando le falta aceite, el aceite motor 30 o 40 sirve para todo. Sirve para todo, inclusive para regulador de velocidad, inclusive para el turbo. Sirve para todos. Ahora, yo me encontré un buque que era una empresa llamada Arengus, que tenía dos aceites nada más, uno 30 y uno 40, y todo el buque funcionaba con esos dos aceites. Pero me encontré con buques como tienen ahora los pilotines, que tienen 22 tipos de aceite. ¿Y esto por qué es? Porque para cada aceite hay que llevar un repuesto, porque cuando lo consumo necesito. Quiere decir que yo tengo la venta de esos aceites más el suplemento de aceite. Entonces, como si tengo uno solo, me alcanza con uno. ¿Para qué quiero llevar de todos? En esto tengo que llevar de todo, y eso es dinero. Bueno, esto lo van a ver muchas veces, muchas veces. Toda la parte esta está medio contaminada por el comercio. Bueno, volvamos. Entonces tenemos este tirante axial que lo que va a hacer evitar el movimiento lateral del motor. Yo lo hago así, pero no es tan así. Son fracciones de milímetros, apenas. Lo que se intenta es que no transmita eso a ningún lado, ni a los tornillos de fijación del motor en los polines. Esos tornillos, si no hay esta retención, se cortan. En uno de los buques que yo estuve, que me metí a la Argentina a verificar, me encontré con tornillos cortados, muchos tornillos cortados. Y eso es porque el motor se movía y no tenía esos tensores laterales. ¿Tensores laterales se le llaman, profesor? No, son stay de amortiguación. Tirantes elásticos. Tirantes para amortiguar.
Para el cabeceo del motor, lo que se utiliza es poner en la base una parte amortiguadora, por ejemplo, resortes, o goma, o caucho. Eso en los auxiliares, los grupos electrógenos llevan ese tipo de aplicación. Profesor, ¿y estos resortes o cauchos, en qué parte se colocan? ¿A los No entendí. costados? Los motores, Esos cauchos. los motores de los autos tienen las patas del motor con caucho. Sí, Tienen a los dos costados. patas y una pata arriba de la caja. Tiene Sí, tres pata de apoyos. caja. Sí. Por eso tiene tres. Claro, y los de motor de buque, ¿cómo serían los apoyos? Hay dos formas de fijar un motor. auxiliar. Hay dos formas de fijar un motor. O lo hago que sea flexible donde está apoyado, o lo bloqueo para que transmita esa vibración al resto. En los motores principales está fijo al casco, a los polines. ¿Qué sucede? Que la amortiguación lo hace el casco con el agua. Por eso si ustedes están a bordo van a ver que el agua se mueve un poquito al costado del barco, y es porque está haciendo amortiguación en el agua. Tienen para mirar cosas, todas las cosas que yo les digo hay que mirar, ¿eh? Hay que ser curioso. Ser curioso da resultados. Por el conocer tanto mi buque, llegó una inspección cuatrienal y cayó un taller naval, que de ahí vino después que yo me hice un taller naval, que me pidió si yo quería asesorarlo porque no tenía la más pálida idea de dónde estaba nada. Y sabían, me habían dicho todo a bordo que el que más conocía el barco era yo. Entonces yo justo entraba de vacaciones en la inspección cuatrienal, entonces me contrató la empresa para asesorarlos en todo el trabajo. Y me vino muy bien. Eran de hoy $15.000 por asesoramiento. Eso me hizo abrir los ojos y con el tiempo terminé poniendo un taller naval. Quiere decir que si uno tiene la posibilidad de ver, hay que ver todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Hay un maquinista que es abogado ahora. Este maquinista, que también es el hijo de maquinista, cuando era oficial o pilotín, no sé, no me acuerdo, era de muy bajo rango, vio que el barco de él tuvo un problema con otro barco y chocaron, no sé qué pasó, y hizo un montón de observaciones, narraciones, y se les quedó grabado. Con el tiempo se dedicó mucho a la parte naval, y con esto se ha transformado en un asesor que le pagan muy bien por la parte de accidentes náuticos. Y él es abogado especialista en accidentes náuticos para los seguros. Fíjense cómo las observaciones ayudan. Bueno, acá voy a hacer un acápite vinculado a la profesión. Si querés apagar la grabación, porque esto es al margen. Profe, disculpe una última preguntita, Sí. pregunta. ¿Y los auxiliares cómo van fijados? O van a block o van con resorte, de las dos maneras. Depende del buque. Cuando están sin resorte se dice a block. Eso lo van a encontrar de las dos maneras. Los motores chicos casi siempre tienen más posibilidades. El grupo de emergencia tiene amortiguador, tienen muchas más posibilidades. Tienen apoyos elásticos. Yo quería hacer una narrativa, por eso digo, no es para la profesión, pero no sé si tiene sentido grabarla. Hago una pregunta que siempre le hago a los cadetes. ¿Para qué estudian ustedes? ¿Para qué entraron a la escuela? ¿Qué les parece? Para trabajar de lo que nos gusta. No sabés si te gusta todavía. Para conseguir un trabajo. Es realmente eso. Entonces, para conseguir un trabajo. Nosotros estudiamos en la escuela, en ingeniería, en medicina,
para conseguir un trabajo. Esa es la realidad de la milanesa. Buscamos eso. Estudiar no significa que da pautas para que uno se haga un empresario. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Que se haga rico, que no tiene nada que ver. Porque eso responde a otra inquietud del individuo, de los seres humanos. Yo les cuento algo, se los conté al tercero también. Mi consuegro es uno de los dueños de la 152, la línea de ómnibus. Y él me decía, yo voy a España, nos juntamos 20 en una mesa, mi mujer y yo, ahora la mujer murió, no tenemos ningún estudio, no hicimos nada, ni colegio secundario, y tenemos una buena posición económica. Y todos ellos son profesionales y no tienen nada. Entonces, ahí le dije, mirá, ser profesional solamente garantiza un empleo. Para poder ser un empresario hay otra cosa, otro incremento, otro argumento. Hay maquinistas que se hicieron empresarios. Ustedes han escuchado uno que se llama Doñati. Doñati es un capitán que puso un buque y bueno, tiene una empresa portacontenedor, intentó poner buque escuela, y ese buque de la Argentina algo tiene que ver con él también. Hay muchos que se hicieron empresarios. Yo me hice empresario, pero eso no me lo da el estudio, eso me lo da el tener la inquietud y el riesgo. Uno tiene que arriesgar. Yo he perdido un montón de plata, porque cada cual busca la forma. Y encontré maquinistas que se dedicaban a fabricar peines contra pulgas, maquinistas que se dedicaron a poner una distribuidora de vinos. Encontré muchas cosas. Pero eso no lo da la escuela ni lo quita la escuela. Eso es un argumento aparte. La inquietud para destacarse y crear algo es independiente de lo que estudian. ¿Lo tienen claro esto? Se los hablo con conocimiento de causa. Sí, no, pero a fin de cuentas estudió para no tener un mago. Y bueno, depende de los sueldos. Si dependés de un sueldo no vas a ser un mago. Ahora, si tenés un sueldo bueno y sabés ahorrar y generás inversión, ya te estás escapando del sueldo. Te estás metiendo en la mente que tenés que aprovechar el dinero que te sobra para hacer una inversión redituable. En este país, lo que hay que hacer siempre es algo que me dé una renta para cuando sea viejo. Porque desde hace muchos años, la jubilación es una estafa. Entonces hay que jubilarse igual, porque si no, no puedes hacer nada, pues tenés que estar inscrito, pero tenés que tener propiedades para alquilar, tenés que tener algo que te deje la posibilidad de ser viejo y tener un ingreso extra. Bueno, me pareció necesario tirarle estas ideas porque hay mucha confusión con este tema de que estudia, mirá, y no hace plata. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora están pagando mal, pero hay épocas que pagan bien. Cuando pagan bien hay buen dinero. De esto también les quiero decir algo. Ustedes van a tener familiares, amigos cerca. Entonces ustedes van a ir y venir y van a demostrar que se compraron el auto, que se compraron el departamento. Los amigos o los familiares que no gozan de buena inquietud, que son medio jodidos, les van a tener bronca. Y acostúmbrense a no discutir nada, porque no tiene sentido. Ellos no piensan de que ustedes se van, que no tienen sábado, no tienen domingo, que trabajan a la madrugada, que trabajan, eso no piensan. Piensan que la tienen en el bolsillo. Y eso trae mucho roce, mucho roce. La gente empieza a verlos mal, empieza a pedir, no, porque tenés guita, pero la gané, la ahorré, pues yo puedo tener guita y después gastarla en viaje e irme a ver show de música electrónica de Holanda, que hay muchos que lo hacen, y no la tienen, pero hay otros que la tienen, y conozco chicos que uno de ellos hizo un hotel en Ostende, y cada 6 meses de viaje me decía, me desembarco y hago una habitación más del hotel. Ya tenía como 8 habitaciones. Estaba armando su futuro. Y había otro que compraba metros cuadrados de viñedo a la familia en Mendoza. Entonces, no mezclen el empresario con el laburante. Son dos cosas que van por distintas sendas y que algunos pueden ser empresarios por propia voluntad. Bueno, esto quería comentárselo porque me pareció que era importante. ¿Alguna pregunta? Estas son lecciones de vida o de vida cívica.
porque normalmente de estas cosas no se le hablan. Le decía en tercer año cómo se hacía para ser un líder, para ser un destacado. Bueno, en la escuela le dan clase de liderazgo, de psicología y todo. Yo les puedo aclarar la realidad. La que pude ver, yo lo aprendí en la facultad, la normalidad de qué es un líder, y después lo vi a bordo. Un líder realmente se respeta por su conocimiento. Básicamente por eso. Si el tipo sabe un montón, es un líder. Ya van a ver los barcos, cuando hablen, que van a decir, aquel jefe, ese sabe un montón. O aquel otro, ese es un nabo que no sabe nada. Eso lo van a encontrar. Así que para ser líder hay que saber, estudiar, meterse, aprender. Esa es una de las condiciones, no es toda. Segundo, hay que tener el cargo. No puede tratar de ser un líder de tercero, porque el primero o el jefe los va a barrer del mapa. Ya yo tengo una experiencia al respecto. Y la otra condición es tener una moral alta, válida. No puede ser un líder un tipo que se roba unas herramientas de la sala de máquinas. Sabe un montón, sabe todo, pero se roba la llave. Yo encontré gente que se robaba los marcadores de los cuentavueltas de los motores. Abría los cuentavueltas, sacaba, dejaba, ponía la aguja y se llevaba el aparato. Eso es inmoral. También encontré jefes que se llevaban carne del buque. Eso es inmoral. Eso destruye toda la posición que puedan lograr con el profesionalismo. Así que acuérdense, las tiras que corresponden, los conocimientos para avalar, para estar seguro de lo que está haciendo, y la buena conducta, la moral. Moral para todos. Si no algo no lo sé, no me pongo a camolear, digo, no lo sé, ya está, vamos a mirarlo juntos, vamos a estudiarlo. Pero no puedo mentir, y esto es muy común cuando llegan los pilotines que preguntan, ustedes son muy preguntones, todos fuimos, y algunos jefes se molestan. Es más, tratan de no estar, prefieren que lo vea el primero o el segundo, porque no quieren que nos meta en compromiso. Y eso pasa porque la escuela va largando tipos más actualizados que los que están a bordo. Por ejemplo, ustedes van a saber cómo funciona el sistema de arranque MAN, cómo funciona el sistema electrónico, cómo funciona todo este sistema de las torsionales. Me lo dijo un jefe, si yo no tengo ni la más puta idea de las torsionales. Esto lo vamos a ver nosotros. Así que cuando ustedes van y le preguntan a un jefe, y lo más probable es que le eche flick. Primero hay que estar seguro de que está al tanto, averiguar a los otros colegas, che, este pibe me va a poder salvar, me va a ayudar, o este va a decir, no, mira, no le pregunte porque es cero a la izquierda, o preguntarle que se haga un vagón. Bueno, esto se los cuento porque es parte de la carrera. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿a usted alguna vez lo comprometieron en algo que sabía que era ilegal y que sí que se suele hacer igualmente? Por ejemplo, un ejemplo puntual que me cuentan mis amigos que están navegando, que poniéndome yo en situación, la verdad que me incomodaría mucho que me pase, pero me dicen que es muy normal, que es el tirar lo que va al tanque de slope al agua. Que se tira... Eso lo hacen casi todos los buques en todas las marinas del mundo. Sí. ¿Qué es es eso? Un riesgo. Eso no hay que hacerlo en puerto, lo hacen cuando navegan. Si yo me pusiera... Perdón. No tenés posibilidad de oponerte. No. Ahí no hay nada que hacer. ¿No? Pero ahí ¿quién gana? La empresa. Porque estimo yo que ahí debe haber un arreglo entre o el capitán o el jefe, más la empresa, para justamente sacar lo que sale plata, sacar del barco después. ¿Es así? Yo te voy a contar una anécdota. Tandanor es un taller naval, que antes estaba al lado de la escuela, ahora está en Dock Sur, allá atrás. Bien, cuando entraban los barcos que venían con aceite para tirar, arreglaban con Tandanor. Y Tandanor decía, sacar el aceite te va a costar $30.000. Entonces la gente decía no, pero después arreglaba con la gente de a bordo y le decía te cobro 20.000, pero 10.000 le quedan a ustedes. ¿Y qué hacía Tandanor? Lo tiraba al riachuelo. Esto es Tandanor, talleres de Dársela Norte. O sea, de esto van a ver de todo, de todo.
Ustedes piensen que siempre arriba de ustedes hay alguien que manda. Cuando seas jefe ya es distinto. O nunca vas a tener una responsabilidad de eso. Salvo que se tire en tu guardia. Claro, tengo entendido que la descarga dura aproximadamente 6 horas porque se hace en navegación franca y en mar abierto y a muy poco caudal, cosa que no se note. Sí, en la medida que el slop sea aguas sucias solamente, no pasa nada. El tema es cuando es aceite o combustible. Igual Ahí eso se queda complica. todo registrado, ¿o no? Y cuando hay controles de prefectura y todo, lo tenés que presentar. No, no queda No. nada registrado de eso. No. Nada, prefectura viene y mira si el aparato está trabajando bien, el potabilizador, mira los filtros, nada más. Después son vistas de satélite. Todo se hace con vista de satélite. Ah, mirá. El satélite denuncia y avisa. Ese buque está Profesor. tirando tal cosa. Sí. Pero si llegás con con tantos litros del tanque del slop y vas a otro puerto y tenés muchos menos, ¿no se dan cuenta ahí que estuviste No, tirando en el camino? nadie controla los tanques de nada. Nadie. Claro, aparte eso no es regular, depende si hay pérdidas o cualquier tipo de fuga, va a aumentar o disminuir más lo que normalmente se desecha, no es algo regular. Igualmente el buque tiene un incinerador. El slop se puede quemar. Hay que tener cuidado, porque un maquinista se quemó no hace mucho por tirar una bolsa de slop al incinerador y le estalló encima de la cara. Pero se puede quemar en el incinerador. Se Y lo yo, usa como combustible. ¿Usted cree que qué problemas me puede traer a futuro si yo me opongo, por ejemplo, al verter el tanque de slop en mi guardia? Echan a la Y vas mierda. a tener una situación de muchos colegas que te dicen, mirá qué bien, Martín, qué bien, y vas a tener una empresa armadora que dice, ese pibe no lo quiero. Me complica la vida. Porque si me llegan a enganchar en mi guardia es sinónimo de perder el título. Eso es. No tanto como perder el título. Puede ser una observación, pero perder el título es medio raro. Además, puedes decir que fue un error de maniobra y zafás. Ustedes piensen que nadie paga nada. A bordo hay un seguro que se llama seguro de negligencia. Nos queda 2 minutos. Seguro de negligencia. Cuando uno comete un error, los paga el seguro. Si fuiste medio nabo, hiciste la maniobra al revés, rompiste algo, lo paga el seguro. No pasa nada. Entonces, en un caso como ese, me equivoqué o pasó algo raro, di una mala orden, y zafás. Le pone una multa a la empresa y listo. Pero bueno, eso es tema de hablarlo cada vez en cada circunstancia. Pero esto es así. Lo mismo las aguas hervidas, tienen que estar con determinada parte por millón, nunca están y la tiran al mar. Porque hay que comprar bacterias, hay que poner lavandina, un montón de cosas y nadie da bola. Así que bueno, esto es parte de la vivencia que van a tener ustedes. Nos queda 1 minuto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, pero esas amonestaciones que usted dijo hace un ratito, ¿son comunes arriba de los barcos? Porque si tiran basura supongo en todas las navegaciones francas. Sí, son comunes. Son comunes. La principal organización que tira porquería al mar es la Armada. Sí. Porque no está controlada, ¿verdad? Claro. Y la pesca también no está controlada, ¿o no? Sí, tampoco está controlada. Pero la pesca tiene pocos efluentes. Por ahí lo de los baños, pero el resto son los peces y eso se tira todo al mar. Todo lo que queda de la elaboración. Profe, ahora que se corta, vuelvo a crear. ¿Qué hora es? 6:30. Bueno, crea uno más. Bueno. También algunos manuales la ponen como verticales, pero son lineales. Ya estamos.
¿Entendieron esto? Porque hay otras vibraciones. Estas son las lineales. ¿Qué sucede con las vibraciones lineales? Sucede que si entran en resonancia, quiere decir, si la excitación coincide con una pieza que va para allá, este es el ejemplo de la hamaca. Si yo estoy hamacando una criatura, me puedo encontrar con tres condiciones. Que cuando viene yo la freno, o que coincido perfectamente y la empujo, o que la empujo cuando se va. Esa excitación, la primera y la tercera, están bien, no hacen nada. El problema está en la que coincide exactamente con el movimiento de la hamaca. Porque si yo estoy empujando a una criatura y coincide cada vez que le agrego más excitación, más carga, y dentro de un rato el pibe, la criatura, va a dar vuelta por el soporte de la hamaca. Porque se ha ido sumando la excitación a la frecuencia natural de la hamaca. ¿Se entendió hasta acá? Y ahí aumentaría la amplitud. Aumentaría la amplitud. Pero además se presenta otra cosa. Hay una situación que se llama resonancia. Nosotros tenemos que se mueve la onda de esta manera. Y esta es constante. Y tenemos la excitación. Ahí me voy a encontrar con una situación especial. Tendría que sumar las ordenadas para cada punto para ver la curva resultante. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sumar curvas. ¿O no se acuerdan? Más o menos. Ahí nomás, más o menos. Yo tengo una curva. Esta es una ecuación de la sinusoide. Si yo tengo otra curva y quiero ver la curva resultante, para cada punto tomo este lugar y este lugar. Sumo este más este y me da un punto acá arriba. Después tomo este lugar más este lugar, sumo y me va a dar acá arriba. Entonces voy a obtener una curva resultante especial, que es una curva de resonancia. ¿Se estarían sumando las amplitudes ahí? No te entiendo. ¿Se estarían sumando las amplitudes ahí, la altura? Claro, se suman, no las amplitudes, se toman las ordenadas. La ordenada para cada caso. Yo tomo la ordenada de este punto, la tomo acá, y para el mismo punto la tomo acá. Este pedacito más esto, me va a dar un punto de arriba. Entonces yo voy a hacer una curva resultante que me va a dar la suma de las ordenadas de las curvas. Esto se hace también por matemática, pero no viene al caso. ¿Ya le dijo llamándose de matemática o qué? No entendí. No, profesor, no, estaba hablando con mi papá acá que está al lado mío escuchando la clase. Porque lo podemos hacer, pero no tiene sentido. El cálculo es mucho más complejo, porque tenemos que calcular cada ecuación y la de la excitación no la tenemos. La del material en la natural la podríamos llegar a calcular, porque eso en los libros está. Pero la excitación depende de la acción que uno haga, y eso ¿cómo lo medimos? Es difícil. Se puede entender y hay métodos para hacerlo. Ahora con los sistemas sensores se puede determinar. Pero para esto que nos importa a nosotros no interesa. Bien. ¿Qué implicancia tiene la resonancia? La resonancia me está diciendo que el cuerpo se va a mover mucho más. Por ejemplo, si este era el famoso cuerpo que teníamos antes,
ahora se va, antes se movía hasta acá, ahora se va a mover hasta por acá abajo. ¿Por qué? Porque por resonancia empieza a sumar. Es la hamaca de la criatura que le vamos dando cada vez más fuerza hasta que hay que parar porque si no la criatura vuela. Y ahí entramos en una situación especial. Esto que se está moviendo es un cuerpo, es el motor, es el fierro, es fierro esto, es una parte básica. Esto es lo que se está moviendo, que está vibrando. Y todos los materiales, todos tienen flexibilidad, todos. Pero cambia la flexibilidad de acuerdo al material, la forma. Ustedes se tienen que acordar de resistencia de materiales, que cuando uno empieza a trabajar con un metal o material, tiene un campo elástico, un campo plástico y la destrucción. ¿Se acuerdan eso? Sí. Sí, sí. Eso de física. Lo tienen que estar viendo o lo tienen que haber visto como Lannen. Sí. Estamos justo en eso. Estamos ahí. Bueno, ¿qué sucede? Si yo me excedo, llega un punto que mi cuerpo va, haciéndolo frecuentemente, a crear una función que se llama fatiga. Que no es como la fatiga que tenemos nosotros cuando cansamos, vamos a lujar a pie, volvemos, estamos fatigados, nos tiramos a dormir, nos recuperamos. No, la fatiga en los metales no se recupera. ¿Y qué es la fatiga? Todos los cuerpos están unidos, los cuerpos sólidos, porque las moléculas tienen atracción entre sí, es como que estuvieran imantadas, están todas pegadas entre sí. Yo se acuerdan que en primer año les dije, hay 3 estados, gaseoso, fluido y sólido. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces yo les decía, el sólido, están todas las moléculas apretaditas entre sí, no se sueltan. El gaseoso se odian, se maldicen entre sí, no quieren estar cerca, se expanden. Y los líquidos son franeleras, se van una entre la otra, se acarician entre ellas. Esa es la parte fluida, la parte líquida. A nosotros nos preocupa solamente la sólida, porque las otras justamente no tienen problema de envejecimiento, no tienen problema que ahora vamos a explicar. La parte sólida, con esta gran amplitud en su frecuencia, porque vibraba por su cuenta y encima entró en resonancia, creó lo que llamamos fatiga. Y la fatiga es que se empiezan a separar las moléculas. ¿Vieron cuando ustedes agarran un clavo y lo mueven hasta que se corta? O a veces el tenedor o la cuchara en casa, tanto jorobar, llega un momento que se rompe. ¿Por qué? Porque se fue rompiendo molecularmente y la parte sana es muy poca. ¿Cuánto se crea la fractura? Cuando la parte destruida, separada, es mayor que la parte sólida. Quiere decir que en el metal se me fue creando una fisura acá abajo, por ejemplo. Esta fisura va a crecer, se va haciendo una interrupción molecular. Mientras está por acá no va a pasar nada, pero llegará un momento que va a superar la mitad de su camino. Ahí se rompe. Ya la parte sana no soporta la parte destruida. Esa es la fatiga. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, profesor. La idea es que se entienda el concepto. Entonces cuando lean un manual como el que preparó Martín y qué sé yo, pueden entender mejor. Hay una forma de representar toda esa frecuencia. Hay muchas frecuencias, no es una sola, se suman todas ahí adentro. La del motor, las chapas que vibran. Hay que pensar que esa suma de frecuencia me va a poder producir un problema. No sé si vieron ustedes, hace poco se partió un buque.
no el que se hizo Algo en leí. Sri Lanka, anterior. Se partió la sala de máquina, quedó flotando la sala de máquina, separado de los tanques. Y todavía navegaba, porque toda esa parte es autónoma. Se partió en la unión de la parte de sala de máquina con el casco porta combustible, petrolero. Esto pasa, hay unos lindos trabajos hechos en ingeniería, porque las vibraciones se fueron acumulando por distintas partes y trabajaron sobre la unión del casco hasta fracturarlo. Y cuando se fractura ya es rapidísimo. Mientras pasó un tiempo no pasó nada, pero cuando se mandó del todo se cortó. Por suerte se recuperaron las dos partes, los tanques y la sala de máquina. Y la sala de máquina navegó. Con remolcadores, pero navegó. Bueno, esto pasa en la Facultad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires ha hecho muchos estudios sobre la resonancia, o sea, todos los cuerpos que vibran, el motor, las piezas, todo se va sumando, y descubrieron que el palo del buque que está arriba del puente se rajaba, la parte que se llama la verga, se rajaba en un costado. Y descubrieron que era la suma de las vibraciones que hacían eco ahí, y en resonancia, por fatiga, cortaba la traversa. ¿Esto para qué viene bien? Para saber que las vibraciones dan vuelta por todo el buque. Y nunca se pierden, siempre se suman. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿las vibraciones se pueden contrarrestar entre ellas o no? ¿Cómo? ¿Contrarrestar qué? ¿Las vibraciones se pueden contrarrestar entre ellas o no pasa eso? No, se pueden amortiguar. O bajar la excitación. Pero es una cuestión natural. Entonces acá entran varios factores. Por ejemplo, como viajan por todo el buque, viajan por el motor, viajan por los caños de inyección, viajan por la bomba de inyección, viajan por los resortes de las válvulas. Entonces uno dice alguna vez, no entiendo por qué se rompió la válvula de este motor, la válvula de admisión, se rompió el resorte. Qué extraño, vino fallado. No, si hace años que funciona. Estuvo acumulando fatiga por las distintas veces que entró en resonancia, donde sus puestas en marcha, parada, arranque, y fue sumando. Y es complejo, muy complejo encontrar cuáles son las vibraciones. Y a veces se rompen los resortes de los inyectores o se rompen los resortes de la válvula de retención de la bomba de inyección. Y esto es porque se acumulan vibraciones. Profe, Sí. ¿se puede llegar a dar que se rompa la línea de eje? Ese es otro tema. Ese va en la unidad que viene. Esa es otra vibración. Que no quiero entrar hasta que esto no les quede bien grabado, porque si no se les hace muy complejo con el resto. Comprendido, profe. Bueno, yo por hoy acá lo dejo, porque ya está. Lo que quería dar hoy ya lo di. La parte cívica también la di. Escucho preguntas si quieren. Yo les dije ya que de ahora en adelante vamos a tratar de hacer un bloque explicando y un bloque de preguntas. Quiero ver cómo están preparados, porque estoy teniendo sorpresas que me están preocupando. Me están preocupando. Me preguntan algo, digo, pero yo mandé un trabajo de eso. No, pero yo no lo tengo. Bueno, ya me empezó a preocupar. Y después revisé y sí, lo mandé. Entonces, eso que te pedía vos, Martín. Sí. Entonces me preocupa, porque, como le dije, si no les interesa que les mande apunte, que no quieren nada, díganmelo, porque yo me ahorro un montón de laburo. ¿Sabes lo que es trabajar para armar los apuntes? Si yo tengo todo en la cabeza, no necesito apunte. Pero le armo el apunte para que tengan un respaldo. Ahora, si no lo miran, no le van a dar bola, y díganmelo, no me hagan trabajar inútilmente. Yo los abastecía primero, segundo y tercero con muchísimo material. Y alguno armado por mí, redactado día entero. Algunas cosas las armé directamente yo. Otras sí copié y pegué. Depende de lo que encontré, que me servía, que coincidía.
Pero Y bueno, los trabajos que dio de bomba de inyección y de inyección nos estuvieron sirviendo para armar las lecciones hace poco que se dieron. Fue buena bueno, por eso información. para eso es el material. Ustedes empezaron con hacer trabajos de exposición, me parece bárbaro. Que Tacone hizo uno, no me acuerdo con quién, con otro Juan. Santa Andrea, con Santa Andrea Juan hicimos. Sant- Los dos Juanes. Los dos Juanes, sí, sí, yo me acuerdo. Bueno, si quieren hacer más material, háganlo, porque yo voy viendo cómo van metiéndose en la parte profesional. Hay mucho material en internet, es impresionante, impresionante. Yo entro mucho y selecciono y busco, pero es infernal. Pero traten de poner mucha imagen, porque hicieron los Juanes, era todo texto. Y hay que apoyar un poquito con imágenes. La imagen ayuda a grabar en la mente. No sé si fue en esta división o en una de primero que me dijeron que siguiendo el consejo de escribir lo que se estudia, le había dado un resultado bárbaro. Yo les dije, escriban. Este es el tema. Hay que crear hitos en la cabeza. Por ejemplo, esto es un ejemplo de qué es lo que se aprende o no se aprende. Esto lo dije ayer en tercer año. Si yo tengo que decir a alguien que venga a mi casa, y dice, ¿vos dónde estás? ¿Dónde vivís? Tal dirección. Y él dice, bueno, tomo el colectivo 99. Y vos le decís, no te trae. Sí, yo sé que le trae. Ustedes tienen que estar seguros que lo traen. ¿Y cómo lo saben? Porque ustedes saben, porque lo tomaron, tienen experiencia que ese 99 es que llega a su casa. Si usted va por un recorrido con el colectivo y ven en un momento y dice, pero este no está yendo por donde va siempre. ¿Cómo se dieron cuenta que no está yendo? Porque las referencias ópticas visuales están cambiando. Y ustedes han grabado la trayectoria. Y iba por la avenida Calabrini Ortega y ahora está yendo por Malavia. ¿Qué pasó acá? Esto es lo que indica el aprendizaje. El aprendizaje es grabar cosas que me dejan estar en orden. Entonces, cuando uno estudia, tiene que, si es posible, escribir, que es como más se graba. De los mismos apuntes, después hacerse un resumen y escribir. Y eso es muy bueno para armar el conocimiento. Muy bueno. Se lo digo con experiencia porque hice 3 carreras, hice un montón de cursos y tuve que escribir siempre. Y todavía hoy, cuando algo no me queda, voy y lo escribo. A veces hay una palabra que no me sale, es así. Escríbanla, ahora les sale siempre. ¿No les ha pasado? Sí. Más de una vez. A mí me pasa con una que es conspiración. Yo conspiración, porque digo, ahora hay una teoría de la conspiración. Todos son conspiraciones. Todo el mundo piensa que todo atrás hay una mente inteligente maligna. Una estupidez. Pero bueno, cuando yo quiero hablar de esto, quiero hablar de conspiración. No me salía la palabra conspiración. Y quería acordarme y me salía cualquier cosa. ¿Hasta qué pasó? Me puse y la escribí. Ya no me la olvidé más. Este es el consejo para que les resulte, porque yo voy a empezar ahora con todo el cuestionario, de acá hasta fin de octubre. Teóricamente creo que ustedes rinden en noviembre. Sí, dicen. Por los que nos llegó el aviso. Sí, pero todavía es muy raro. Si el libro que prepararon con la normativa analítica y la normativa, no sé qué otra práctica, son 2 tomos gigantes. Gigantes. Me dijo el profesor Allegrini, dice, lo empecé a leer y no entendía nada. Dice, ¿por qué no decimos qué tenemos que hacer? Bueno, porque son los que están haciendo una exposición en función de lo que estudian y para hacer ver que están en la profesión. Pero en realidad, lo que no han estado nunca es frente a alumnos. Y eso es grave. La única vez que están frente a alumnos, los licenciados en educación, es cuando le hacen una práctica, que generalmente lo mandan a un colegio primario, jardín de infantes. Yo tuve una hija que empezó y me dijo, yo tuve que ir a un jardín de infantes. Pero eso no sirve. Ustedes un profesional tiene que entrar en otras áreas. Y yo he discutido mucho con estos profesionales de educación. Le digo, ¿cuántos años tuviste frente a alumnos? Bueno, estuve en una conferencia. No es lo mismo. Dar cursos de posgrado, no es lo mismo. Frente a alumnos enseñando es distinto. Hay que estar permanentemente alerta al cañoneo de los alumnos que preguntan. Hay que tratar de hacerles entender lo que no entienden.
hay que buscarle la forma. Este método que yo uso, dar ejemplo, es un método norteamericano. Hacer vinculación con las cosas domésticas para que la vinculación sea simple. Por ejemplo, cuando uno habla de las lacas en los cilindros, dice que el cilindro se armó una laca. Es una película amarilla pegada en la camisa. Entonces yo le digo, eso es porque se quemó aceite y se pegó. Vayan al sartén de tu casa o al horno, saquen la bandeja y va a ver que está negra. Eso es laca. Esa es la laca. Y eso es lo que se genera en el motor. Se cocina el aceite, se quedan las partículas sólidas y se queda pegada una capa que después hay que sacarla. Bueno, están todos muy escuchantes, pero nadie me pregunta nada. ¿Alguien quiere alguna aclaración? Si el nombre es TAI de amortiguación, que es el nombre técnico. STAI podría ser de amortiguación o de fijación. STAI quiere decir tirante. Si decís tirante está bien también, ¿eh? Esos tirantes están de un solo lado del motor. Están del lado de la expansión. Y están en los motores grandes, no en los motores auxiliares. Ayer me sorprendí porque me decían algunos alumnos que no entendían la diferencia entre motor principal y motores auxiliares. ¿Ustedes la tienen clara? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, sí. Los principales mueven la hélice. Propulsión. Los principales mueven la hélice. Los otros generador. Y los otros son generadores eléctricos. Lo que puede suceder es que se confundan, porque hay cruceros que tienen 4 motores iguales. Todos producen energía eléctrica, porque ese funciona con azimutales, con la bocha abajo del casco con hélice. Pero 2 de esos se llaman father o padre, y 2 se llaman hijo, son. Porque 2 están exclusivamente para el servicio del buque y 2 están para la propulsión. Bueno, el Irisa también tiene, los propulsores son eléctricos. Sí, hay montones de barcos que tienen propulsores eléctricos. Montones. ¿Igual el Irisa no era diésel eléctrico? Sí. Es diésel eléctrico, claro. Diésel eléctrico. No es eléctrico solo, o sea... No, eléctrico solo no, porque tiene que ser batería. Y sí, no, obviamente. No, es diésel eléctrico. Hay un barco a batería solamente, está en Dinamarca. Ese barco que lo hizo Wärtsilä. Ese barco es un barco chico que trabaja de día nada más. Cuando termina, que hace movimiento en el río ahí que une de Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Hace un recorrido, además ese barco lo estaban probando para que no tuviera tripulación. Ese barco carga baterías de noche y lo hace apoyándose contra el muelle y transfiere por magnetismo la carga de la batería. Ese no tiene generación eléctrica, tiene batería solamente. Y el mundo que viene para ustedes, chicos, las baterías son para ustedes, cada vez más. Ustedes van a agarrar a la última época de su vida las grandes novedades, como me pasó a mí. Durante muchos años no cambiaba nada, hasta que empezó a cambiar, y yo dejé de hacer el libro, porque digo, este libro se le queda viejo, cada día me hace una cosa nueva, ya no sirve lo que enseño, y por eso dejé el libro, que les mandé a ustedes. Profesor, y si el buque tiene hélices para moverse longitudinalmente, o sea, de costado, no me acuerdo el nombre, por eso no lo digo. Bow thruster. Ahí está, sí, bow thruster. ¿Por qué están alimentados eso? ¿Por los auxiliares también? Los auxiliares por los generadores a bordo. Cuando van a llegar a puerto se ponen todos los auxiliares a bordo porque es el motor más potente del buque. El motor eléctrico más potente del buque. Ahí sí se ponen todos los generadores, 3, 4, los que haya, todos. Hace mucha fuerza ese motor. Más si tienen 2 o 3 bootstrappers. Normalmente tienen 1, pero puede haber que tengan 2, que tengan a popa. Los cruceros tienen a popa, al través, porque ellos pueden maniobrar sin práctico. Bueno, ¿cómo andamos con el tiempo? Ya está, ¿no?
Yo al menos terminé. 27 minutos. Yo terminé. Si quieren preguntar algo, pregúntenle. Si no, cortamos. No, por el momento no, hay que leer y después se va. No, se cortó todo lo que dijiste, Juan. No, que por el momento no, hay que leer lo que usted nos dijo y después sí, decir las dudas. Bueno. Bueno. Ok. Bueno, chicos. Bueno, profe, hasta la Nos semana que vemos. viene. Hasta la semana Hasta luego, que viene. profe.